En esta tarde yo quisiera, o en esta noche quisiera invitarles en el nombre de Jesucristo a abrir la Sagrada Escritura en el capítulo 12 de la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 12 versículo 1, para la gloria y para la honra del Señor. Solamente vamos a leer el versículo 1. Hebreos. Gloria al Señor. Cuando usted lo encuentre, entonces me confirma con un amén. 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 Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Amén. Vamos a leer la palabra del Señor para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y a la gloria del Espíritu Santo de nuestro Dios. Dice a la letra: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Gloria a Dios. Démosle gracias a Dios. Bendito Señor y Padre que estás en el cielo, delante de tu presencia estamos en nombre de Jesús, tu santo Hijo, agradeciéndote, Señor, por tu palabra que ha sido leída. Yo te ruego, Señor, que esta palabra pueda llevar gozo, alegría, esperanza al corazón de mis hermanos, ya que es tu palabra. No te rogamos que bendigas tu palabra, porque tu palabra ya está bendita, Señor. Te ruego que bendigas a mis hermanos a través de esa palabra, y que mediante ella nuestras almas puedan ser fortalecidas y nuestra fe pueda crecer, Señor. Cualquier cosa que trate de perturbar a tu pueblo, lo echamos fuera en tu nombre glorioso. Y por tu palabra, Señor, esperamos en la victoria, en nombre de Cristo Jesús, tu santo Hijo. Gracias te damos en nombre de Jesús. Amén. Siéntese. Quisiera, hermanos, compartir con ustedes en los minutos que nos restan algunos pensamientos que podemos nosotros considerar a través de la lectura de este versículo. No está seguro quién fue el escritor de esta carta a los hebreos en general. No se sabe quién fue el que escribió esta carta. Algunos piensan que fue Pablo, ¿verdad? Por su forma de literatura y por su vasto conocimiento con que habla el escritor en esta carta. El conocimiento profundo acerca de la ley, acerca de las costumbres del pueblo, acerca de los acontecimientos en el antiguo tiempo. Hasta este punto no es tan relevante ya para nosotros, ya que quien quiera que escribió esta carta, los hombres de Dios que se encargaron de canonizar las escrituras, de reunir los escritos, los dichos, los libros del Antiguo Testamento como también los del Nuevo Testamento, consideraron que esta es una carta que ha sido también inspirada por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Por lo tanto, tomaron a bien y bajo la directriz del mismo Espíritu de Dios, decidieron incluirla en el número de los 66 libros que componen así la escritura que la mayoría de protestantes sostienen. La mayoría de los cristianos sostenemos una Biblia con 66 libros. Hay otras que tienen más. Y en este versículo en particular, el escritor de esta carta hace un énfasis
basado en el capítulo 11. En el capítulo 11, si usted lo ha leído, me imagino que lo ha leído muchas veces, en este capítulo 11 se hace referencia a los héroes de la fe. En otras palabras, no solo en el mundo secular se le llama héroes aquellos que efectuaron actos heroicos dignos de admirar, ¿verdad? En nuestro mundo, en el tiempo contemporáneo, existen muchos que para muchos pueblos, para muchos países, para muchos personajes, aquellos se vuelven héroes. Algunos tal vez no se les debía de llamar héroes porque fueron personas que en su tiempo fueron asesinos, fueron personas que le causaron mucho daño a la humanidad. Gloria a Dios. Sin embargo, debido a la poca sensibilidad que existe en la gente, especialmente aquellos que no conocen al Señor, pues los han convertido de homicidas a héroes. Sin embargo, cuando nosotros leemos la palabra en el capítulo 11, nos damos cuenta que la Biblia hace un recuento de aquellos hombres, de aquellos personajes del antaño, del pasado, del Antiguo Testamento, que dispusieron su vida, dispusieron su esfuerzo, dispusieron su todo para servir al Dios eterno que da la vida. A pesar de que luchas siempre han habido en el camino de aquellos que deciden servirle a Dios. Algunas veces incluso nosotros los cristianos argumentamos que en el tiempo antiguo era más fácil servirle al Señor. Pero esto lo decimos tal vez porque nosotros no vivimos en aquella época. Y yo quiero decirle que Satanás no ha cambiado su forma de actuar en contra de aquellos que quieren vivir para Dios. Gloria a Dios. Porque toda persona que lucha por apartarse del mal y vivir la vida para Dios, se constituye en enemigo de Satanás. Y Satanás, por consiguiente, se constituye en adversario de toda persona que quiere hacer el bien en esta tierra. ¿Por qué? Porque Jesús dice en su palabra que el enemigo, que el adversario, que Satanás, que el diablo, no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. Esa es la meta de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Aleluya, gloria a Dios. Si usted ha leído el capítulo 11 de esta carta a los hebreos, usted se da cuenta que se hace mención de tantos hombres de Dios que menospreciaron sus vidas para vivir en la presencia del Señor, haciendo la voluntad de Dios. Siempre ha habido lucha, siempre ha habido esa discrepancia entre aquellos hombres que le sirven a Dios y aquellos que optan por vivir su vida de acuerdo a su forma de entender. Si nosotros fuéramos a detenernos y a examinar algunos de los personajes de los que habla el capítulo 11, no dejaríamos de mencionar a Noé, no dejaríamos de mencionar a Abraham, no dejaríamos de mencionar a Jacob, no dejaríamos de mencionar a Moisés, a Josué, y sucesivamente la Biblia hace una lista de hombres que menospreciaron su vida, que prefirieron vivir como extranjeros en esta tierra, que aunque tenían una ciudad de donde habían salido, sin embargo la Sagrada Escritura los cualifica como aquellos que buscaban una ciudad diferente. La Escritura dice que buscaban una ciudad diferente, buscaban un lugar diferente,
Porque si cuando ellos hablaban de una ciudad se refirieran a la ciudad de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para regresar a la tierra de donde salieron y volver a reiniciar su vida. Gloria a Dios. Pero todos aquellos que decidieron poner sus vidas en la línea del servicio de Dios, lo dejaron todo por servirle a Dios y echaron hacia adelante a pesar de todas las adversidades que ellos tuvieron que afrontar. La palabra de Dios dice que vivieron errando por los desiertos. No es porque ellos no tenían una casa donde vivir en la ciudad donde nacieron, como Abraham. Abraham tenía todas las comodidades en Padán Aram. Sin embargo, Abraham decidió oír la voz de Dios. Y Dios le dijo un día: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Abraham no fue rebelde a la voz de Dios. Abraham oyó la voz de Dios y decidió alejarse de su tierra, dejar todo lo que tenía y vivir como peregrino, vivir como extranjero a un lugar que no conocía él, en una tierra que nunca había caminado sobre de ella. Decidió, gloria al Señor, morar en tiendas en el desierto, porque creyó a la voz de Dios. Y la palabra de Dios dice que aquellos se sostuvieron como viendo a lo invisible. ¿Cómo es que se puede ver algo que no se puede ver? ¿Usted entiende eso? Amén. Gloria al Señor. La palabra del Señor nos enseña que el cristiano vive en esta tierra por fe. Por fe, amén. La Sagrada Escritura dice que por fe andamos nosotros, no por vista. Amén. ¿Y qué es la fe? Dice en la carta a los Hebreos, es la certeza de lo que se espera. Es la convicción, es aquella seguridad interna que le hace moverse en el camino del Señor y creer 100% a lo que la Sagrada Escritura habla y dice concerniente a las promesas de su palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. El cristiano está llamado a vivir por fe en esta tierra. No importan las adversidades que tenga que encontrar en el camino, nos movemos en esta tierra en plena certidumbre de la fe, que aquel que nos ha llamado es poderoso para guardarnos sin caída, es poderoso para levantarnos. Si es que el cristiano resbala, Dios tiene poder para levantarlo de la mano y hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, Padre. Esa fe que mueve el corazón es la fe que movió el corazón de Noé, el corazón de Abraham, el corazón de Isaac, el corazón de Jacob, el corazón de José, que aunque prisionero en una mazmorra en Egipto, olvidado de todos, pero nunca olvidado de Dios. Hermano amado, te pueden olvidar todo, te puede olvidar tu familia, te puede olvidar tu esposa o viceversa, te pueden olvidar tus hijos, tus amigos, te pueden olvidar todo, pero nunca te olvidará Dios. Su promesa es real. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. La Sagrada Escritura nos dice eso. Aunque mi padre y mi madre, que son los seres más cercanos, me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Bendito y alabado el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. De manera que el pueblo de Dios vive en esta tierra por medio de la fe. Amén, gloria a Dios. El pasaje que nos ocupa en esta tarde nos habla de una nube de testigos. Mire cómo inicia el versículo. Por tanto, es como un empalme que hace el escritor o el apóstol o el escritor de esta carta, conectándonos a nosotros
con aquellos de los que habla en el capítulo 11. En otras palabras, el apóstol está tratando de motivar a los lectores. Y se habla en el capítulo, entonces en el capítulo 11 se habla de la vida que vivieron aquellos. De cómo no les importó los padecimientos, no les importó las dificultades que encontraron en el camino. Ellos renunciaron libre y voluntariamente. Como dice la Escritura acerca de Moisés, dice la Escritura que Moisés prefirió ser vituperado, gloria al Señor, antes que gozar de los deleites de este mundo. Dice la Escritura que por fe Moisés, ya hecho un hombre, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y prefirió mejor el maltrato, prefirió mejor la pobreza, identificarse con sus hermanos, pero de esta manera responder al llamado de Dios. Y la Escritura dice que fue por la fe que actuó en él. Gloria al Señor. Gloria a Dios. En el empalme o enlace que hace el apóstol o escritor dice, por tanto, cuando ya está a punto de dirigirse a los lectores del Nuevo Testamento, a los hebreos y a los no hebreos, el escritor dice, por tanto, nosotros también, poniéndose en la misma línea de aquellos de los que habla el capítulo anterior, de aquellos que menospreciaron su vida, de aquellos que por la fe, dice la Escritura, que pusieron en fuga grandes ejércitos, que por la fe taparon bocas de leones, que por la fe apagaron fuegos impetuosos, que por la fe evitaron el filo de la espada, por la fe, gloria al Señor, enfrentaron el martirio. La Escritura dice que unos fueron apedreados, otros dicen que fueron aserrados, otros fueron muertos de diferentes maneras, y todos estos murieron sin haber alcanzado lo que buscaban, porque buscaban una ciudad permanente, una ciudad eterna, y no pudieron alcanzarlo, sino que lo vieron de lejos. Es como que usted se imagine parado en una cima, y aunque nadie lo vea desde la ciudad, usted levanta su mano y usted está feliz porque ha visto aquella ciudad a la que usted quería llegar, pero por cosas de la vida no pudo alcanzarlo, como aquel Moisés parado en la cumbre del monte, gloria al Señor, divisando la tierra prometida, pero sabiendo que ya no puede pasar más allá. Solamente le queda más que saludar con la mano, como hicieron todos los héroes del capítulo 11. El escritor entonces nos conecta a nosotros con esos grandes hombres, con esos grandes personajes del ayer, que fueron hombres de quienes escribió el ejemplo para que fueran una inspiración para nosotros también, porque aquellos hombres, usted lee todas las hazañas que hicieron, pero ellos eran hombres como nosotros, de carne y hueso como nosotros, con sentimientos así como nosotros, caminaban como nosotros, pensaban o actuaban de manera diferente, porque ellos habían propuesto en su corazón honrar y glorificar a su Dios, aquel que los había llamado. Bendito el Señor. Pero enfrentaron vicisitudes semejantes a las nuestras. Les daba hambre, así como nos da hambre a nosotros. Les tocaba a la puerta el placer o el deseo del placer, así como a la puerta del corazón del cristiano toca el deseo del placer. Pero la palabra que yo leía en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, de modo que
que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Alabado el nombre del Señor. El escritor dice: también nosotros, teniendo en derredor nuestro, en otras palabras, no estamos solos en esta tierra. No estamos solos. Primero, contamos con la presencia de Dios. Esa promesa bendita: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, es real, es verdadera. Gloria al Señor. Por eso el que vive con Dios nunca está solo en esta tierra. Gloria a Dios. Alabado el Señor. Y aparte de ello, nosotros, de acuerdo a este pasaje, tenemos una tan grande nube de testigos. Cuando se habla de testigos, no simplemente se está refiriendo a testigos oculares que te están viendo, sino que también se refiere a ser testigos a manera de mártires. Todos los del Antiguo Testamento, o la mayoría de ellos, tuvieron que afrontar el suplicio, tuvieron que afrontar la muerte por el hecho de servirle al Señor. Como el profeta Isaías, gloria al Señor, tuvo que enfrentar el suplicio por ser profeta del Dios Altísimo. Muchos del Antiguo Testamento murieron siendo martirizados por su fe, por su esperanza en Dios. El escritor desea motivar al cristiano, a los lectores del Nuevo Testamento y especialmente de la carta a los hebreos, o este capítulo 12, gloria al Señor, en el que nos conecta a nosotros al lado de aquellos que ya partieron, que ofrendaron sus vidas voluntariamente por servir a los intereses gloriosos del Dios eterno. La escritura dice que tenemos tan grande nube de testigos. En otras palabras, ellos, en un sentido figurado, desde las galerías de la gloria, desde las banquetas de la gloria, están observando cómo los cristianos se desenvuelven en este tiempo, cómo los cristianos afrontan las dificultades que ya ellos afrontaron en el pasado, de cómo los cristianos responden a las situaciones de adversidad, a las que ellos respondieron positivamente en la presencia del Señor. Y dice la escritura: teniendo tan grande nube de testigos, gloria al Señor, en derredor nuestro, gloria al Señor, despojémonos. ¿Qué significa la palabra despojarse? Significa quitarse algo de encima. Gloria a Dios. Eso indica que para correr, la persona necesita andar zapatos que son livianos, vestimenta que es liviana. Un atleta que va a enfrentar en una maratón a un grupo de corredores no va a llevar ninguna carga sobre su espalda, porque esto le va a restar velocidad, le va a restar fuerza, le va a restar energía y le va a impedir avanzar en el camino. En muchas ocasiones el apóstol Pablo ha tomado la analogía de los atletas, de los que corren con el propósito de alcanzar un premio, de llegar a la meta del supremo llamamiento. Y en esta ocasión también se nos hace referencia a el correr, pero en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el correr en la fe del camino del Evangelio. La palabra dice que teniendo tan grandes nubes de testigos en derredor nuestro, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia.
¿Sabe lo que es un asedio? Es cuando la persona es totalmente acosada frecuentemente. Un asedio pudiéramos compararlo con un sitio, como cuando en el tiempo antiguo rodeaban los ejércitos extranjeros a las ciudades, las sitiaban para evitar de que los habitantes de esta ciudad salieran para conseguir provisiones, y de esta manera, evitando que salieran, los obligaban a reducir, gloria al Señor, su potencial, porque dependían única y exclusivamente de las provisiones que tenían dentro de la ciudad. Es lo que Satanás hace, es lo que el pecado hace con el cristiano. El pecado asedia al cristiano a cada paso. Por eso es que muchas veces, aunque el cristiano se propone buscar a Dios con todo el corazón, a veces el enemigo se levanta para presentarle batalla. Pero cuando esto ocurra, llame a Cristo, que Él es nuestro abogado. Llame a Cristo Jesús, que Él es el poderoso, Él es el que nos da la victoria, Él es el que nos da el triunfo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y de esta manera obliga al cristiano a vivir solo con lo poco que ha podido alcanzar. Así como las ciudades dependían del poquito de alimento que ellos poseían en la ciudad, sobrevivían. Mientras tanto, les duraban las provisiones, pero una vez que la provisión se les agotaba, ellos se veían obligados, como el pueblo de Israel, en algunas ocasiones a cometer actos aún de canibalismo, a tal grado de que se comían entre ellos. La persona que moría les servía de alimento a aquellos que todavía estaban luchando por sobrevivir. Las madres comieron a sus hijos, gloria al nombre de Jesús, porque su misericordia es grande y su amor es profundo. En la vida cristiana, ese es el propósito del pecado. El pecado, que es el arma mortal que Satanás utiliza en contra del cristiano, trata de asediarte, trata de sitiarte, trata de reducirte a esclavitud. Cuando tú te quieres mover hacia adelante, él trata la manera de cerrarte el paso. Pero la Escritura dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Son esas armas de las que habla el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 6, el versículo 1 en adelante, cuando se habla de toda la armadura del Señor que el cristiano tiene que llevar encima todo el tiempo, con que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. La Escritura dice que tenemos en derredor nuestro esta nube de testigos. Por ello, fuera bueno que nosotros practicáramos la remembranza, y en todo momento, cuando tengamos el dilema entre extender nuestra mano hacia la iniquidad o mantenernos puros delante del Señor, recordemos que no solo Cristo nos ve, que no solo el Padre nos ve, que no solo el Espíritu Santo nos ve, sino que en un sentido figurado hay cientos y cientos y cientos de miles de testigos que nos ven cómo actuamos nosotros también, cómo respondemos ante las adversidades. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús para siempre. Aleluya para siempre. Entonces dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. No hay tregua, no hay tratados de paz entre las fuerzas del mal y los hijos de Dios. Jamás los hijos de Dios firman un tratado de paz o una tregua con el enemigo. Jamás. ¿Por qué? Porque siempre el bien al final ha de triunfar sobre el mal. Y los que servimos a Dios también hemos de triunfar con la ayuda del Señor. La Sagrada Escritura dice que por Él nosotros somos más que vencedores.
Amén. Más que vencedores en el nombre y en nombre de Cristo Jesús. La victoria es nuestra si nos abrazamos a la fe y a las promesas del Señor. Con la ayuda de Cristo venceremos si seguimos los parámetros de la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. La Escritura dice, gloria al Señor, dice, de todo peso y del pecado que nos asedia. En otras palabras, el pecado es como una sombra atrás del cristiano. Es como un centinela que vigila al cristiano y que le presenta oportunidades para debilitar su fe. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Somos de los que vamos hacia adelante, de los que marchamos hacia adelante, de los que ponemos la mirada en el autor y en el consumador de nuestra fe. Nuestros ojos deben de estar puestos en Cristo Jesús y nuestra esperanza en alcanzar la victoria, para que al final de la era cristiana, cuando Jesucristo venga a levantar a su santa iglesia, los hijos de Dios hemos de reunirnos para tener ese convivio espiritual por lo cual han luchado tantos y por lo cual muchos han menospreciado sus vidas hasta la muerte, de tal manera que no les ha importado enfrentar la muerte como nuestros antepasados en la iglesia primitiva. No les importó desafiar los colmillos de las fieras, no les importó que el filo de las espadas se estrellaran en contra de su cuello y que su cabeza rodara por allá. Ellos sabían que este cuerpo se va a desintegrar un día. Ellos sabían que este cuerpo se va a volver polvo, porque es la sentencia de la palabra del Señor en el libro de Génesis: hasta que vuelvas al polvo, porque polvo eres y al polvo has de volver. Pero hay algo eterno al que la espada no puede matar. Hay algo eterno al que los dientes de las fieras salvajes no pudieron triturar. Eso eterno es el alma que ha sido emblanquecida y purificada con la sangre del Cordero Santo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Amén, gloria a Dios. Que ese mismo ímpetu, que ese mismo coraje espiritual, que esa misma violencia espiritual sea nuestro estilo de vida. La Sagrada Escritura dice que desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aleluya. Gloria al Señor. Pero hay algo que nos asedia, hay algo que nos acecha. Es la sombra del pecado. Gloria al Señor, dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Gloria a Dios. Sabemos que nuestra estancia en esta tierra no es permanente. Amén, gloria a Dios. Por eso la Escritura hace un llamado a todos los cristianos a que no nos enamoremos de las cosas de este mundo, de esta tierra. ¿Por qué? Porque donde quiera que está el tesoro del hombre, ahí está el corazón del hombre. Gloria a Dios. Una de las señales, gloria al Señor, que nosotros podemos ver en la mujer de Lot, y por eso podemos decir que amaba las cosas que tenía en Sodoma, y es porque Cristo la utiliza como una advertencia para la iglesia del Señor. Y dice: acordaos de la mujer de Lot. Gloria a Dios. Y se cierra el versículo, porque existe el asedio del amor hacia las cosas de esta tierra. Nosotros vivimos en esta tierra y tenemos que vivir desinteresadamente a los placeres de este mundo, porque el apóstol Juan dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No que no vaya a morir en esta tierra.
Un día vamos a morir si Cristo no viene todavía. Nosotros lo esperamos que se manifieste en nuestro tiempo. Pero si Él no se manifiesta, vamos a ir a la tierra, pero vamos a ir con la esperanza viva en nuestro corazón. Vamos a ir llevando en nuestro interior aquellos corrientes de agua viva que saltan para vida eterna. Y estando muertos, estando en la tumba, seremos recipientes de agua de vida. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Alabado el nombre del Señor. De manera que yo quiero dejarle este consejo en esta tarde. Pensemos primero en lo que pudieran decir en un sentido simbólico aquellos que ya vencieron en las dificultades más adversas que la forma de vida que nosotros tenemos. Ellos no se acobardaron y fueron adelante contra el fuego, como los 3 hebreos en el libro de Daniel. Amén, gloria a Dios. Como el mismo Daniel caminó al foso de los leones. Como el mismo Juan el Bautista caminó hacia la cárcel, encarcelado por Herodes. Como el mismo Esteban caminó al suplicio, aunque sentía que las piedras le caían encima. Como el mismo apóstol Pedro no dejó caer a tierra las profecías de Cristo acerca de cómo Él habría de glorificar a su Señor y Salvador. Cuando enfrentemos el dilema si mantenernos firmes en la fe cristiana o negar la fe de Cristo, recordemos a Moisés. Primeramente a Cristo, que es indiscutible e indispensable que Él está con nosotros. Gloria a Dios. Pero recordemos a aquellos hombres del antaño. Recordemos a aquel hombre con el pelo blanco, con su barba larga, que se llamaba Noé. No le importaron las burlas o los oprobios que tuvo que enfrentar en el tiempo antes del diluvio. Dice que con temor preparó el arca, en el que muy pocos, es decir, 8 personas se salvaron. Gloria a Dios. Recordemos de aquel Josué o de José, despreciado por sus hermanos, vendido como un esclavo. Gloria al Señor, pero levantado por la misericordia del Señor. Recordemos aquel Josué, discípulo de Moisés, y años más tarde líder y caudillo del pueblo de Israel, introduciéndolo a Egipto. Recordemos esos hombres, esas mujeres del pasado, que son dignos y dignas de imitar el ejemplo de ellos, que no volvieron atrás, sino que fueron hacia adelante. La invitación en esta noche para nosotros es que vayamos hacia adelante. No importa cuántos obstáculos hayan en el camino hacia el premio del supremo llamamiento. No importa que el camino esté rodeado de desfiladeros o de cardos y espinas. Recordemos que nuestra vida es transitoria en esta tierra. Gloria al Señor. Y que muy pronto, más pronto de lo que nosotros pensamos, ha de venir desde el cielo nuestra redención. Ha de tocarse la trompeta y los ángeles de Cristo han de venir a levantar a su amada iglesia para conducirnos a un mejor vivir. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Póngase de pie en esta noche. Vamos a darle gracias a nuestro Dios, a nuestro Salvador Jesucristo, por su gracia y misericordia, porque ha extendido hacia nosotros su amor, su compasión, su ternura, y nos da esa fortaleza para que, confiados en Él y aferrados a la fe de Cristo Jesús, podemos nosotros ser más que vencedores en nombre de Jesucristo. Es en el nombre de Jesús que peleamos la buena batalla de la fe.
Es en nombre de Jesucristo que nos enfrentamos por el poder del Señor a las huestes del mal que tratan de derribarnos. No nos van a derribar porque tenemos como caudillo y Señor al gran Señor y Salvador, Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Y Él ya venció. Amén. Y ese poder nos lo da a nosotros para vencer también. Si se siente acosado por el mal, si siente que es víctima del asedio del pecado, tenemos a quien recorrer, tenemos a quien ir. Pedro dijo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El nombre de Jesús. Solo en su nombre hay poder. Gloria al nombre del Señor. Afirmemos nuestra fe y nuestra esperanza con el Señor. Amado Dios que estás en el cielo, en nombre de tu amado Hijo Jesús de Nazaret, te damos las gracias por esta palabra, Señor. Rogamos que la presencia de tu Espíritu haga posible para tu iglesia el mantenerse firme en medio de las adversidades, en medio de las dificultades. Padre, mis hermanos que están acá presentes, o aquellos, todos los que escuchan y los que pueden ver esta predicación, ruego que tu gracia, Señor, los bendiga. Si están atravesando momentos difíciles, tu gracia les dé la fuerza, el valor, la capacidad para mantenerse firme en el camino hacia la patria celestial. Sobre tu pueblo ruego que una porción especial de tu dulce presencia conduzca la vida integral de cada uno de mis hermanos hacia las moradas eternas de gloria. Gracias, Señor, en esta noche por esta palabra. Gracias porque tú eres bueno, santo y glorioso para con nosotros, y que nuestra alma sea confortada, sea capacitada, y vayamos hacia adelante en el glorioso nombre de tu santo Hijo Jesús. Oh, Rabanda, vaya hasta Jalaya, mi alma te alaba, Señor. Tú eres digno de ser adorado, digno de ser glorificado, digno de ser honrado, Señor. Toma el control de tu pueblo y ayúdanos a mantenernos firmes en la fe y en la esperanza que nos lleva hacia adelante. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, tu santo Hijo. Amén. Gloria a Jesús. Damos gracias a Dios en esta noche por lo que el Señor nos permite hacer. Yo quiero, hermanos, concientizarlo. Yo sé que todos atravesamos momentos difíciles en esta tierra. Unos de una forma y otros de otra forma. Sus debilidades tal vez son las áreas fuertes de mi vida, pero mis debilidades tal vez son las áreas fuertes de su vida. Todos enfrentamos este dilema, pero todos tenemos momentos difíciles, pero todos contamos con alguien que nos auxilia. Todos contamos con un consolador, el Espíritu Santo del Señor, el que nos consuela. Cuando se sienta que ya no tiene fuerzas para seguir adelante, piense: yo soy fuerte en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Hablamos por fe, porque creemos por fe. Y la fe es la certeza de lo que no se ve.